Conversamos con el doctor David Lahoz, destacado abogado, politólogo. En el segmento anterior dejamos una pregunta en el aire. ¿Cuál sería, a qué atribuye usted el fracaso de la izquierda en la República Dominicana? Sobre todo que en la época los años 70, los años 80, jugó un papel tan determinante en esa época de efervescencia. ¿Qué ha pasado Sí, con la izquierda primero vamos en el contexto? a quitar la paja del arroz. Ajá. Tú sabes que Juan Isidro Jiménez Grullón Sí, escribió un libro titulado Nuestra farsa. nuestra falsa izquierda, claro. Esto para decir que nunca hubo izquierda. Pero ellos levantaban la bandera del marxismo No, y de los no, principios. del anarquismo. Del No, anarquismo. pues había un partido Y marxista. Bernardo Vega escribió también un libro donde demuestra que aquí nunca ha habido marxismo. Pero que Sino que lo que ha Bernardo habido- Vega conservador, ¿eh? No, anarquismo. Hay que diferenciar entre marxismo y anarquismo. Explícame eso, explícamelo. Entonces, él dice que ese anarquismo Ah, fue introducido por migrantes españoles que Trujillo aceptó aquí durante su dictadura. Entonces, aquí solo han habido dos políticos marxistas. El primero en el orden fue Orlando Martínez y el segundo Juan Bosch. Juan Bosch fue marxista. Sí. Él se Lo que declaró no fue marxista, no fue leninista. leninista, pero nunca tuvo un planteamiento marxista. Sí, sí. Él habló de una tesis de la dictadura con apoyo popular, después el pentagonismo sustituto del imperialismo, pero nunca fue Lo marxista. que pasa es que Nunca fue marxista, el marxismo, ni su partido tampoco. Cuando creó el Partido de la Liberación Dominicana, no se fundamentó en el marxismo como doctrina. fíjate lo que ocurre, el marxismo Y ahora ni siquiera es tiene socialdemócrata. pretensiones científicas. Eso es teoría, eso es En teoría. pretensiones científicas lo que significa es que tiene un método de trabajo. Y ese método de trabajo consiste en hacer una evaluación de la realidad concreta de la sociedad donde tú quieres accionar políticamente. Entonces, hasta ahora, los únicos que han estudiado de forma profunda, equivocado o no, la realidad dominicana, son Orlando Martínez y Juan Bosch. Orlando Martínez, cuando tú te buscas su obra a microscopio, te das cuenta de que hay un estudio de la realidad política dominicana, y cuando tú lees Composición Social y la mayoría de los libros de Bosch, hay un esfuerzo por interpretar la Bueno, sociedad tú estás dominicana. analizando el marxismo, Eso no es el marxismo. la aplicación del marxismo en base a esos Es planteamientos. que Pero ya en la no se práctica puede. los partidos, no, porque No hay teoría hay un científica. ejercicio político. Aquí hubo un partido, el Movimiento Popular Dominicano, No hay teoría que levantaba la bandera del marxismo, No, pero espérate. el Partido Socialista Popular, Espérate, el que Partido Comunista sobre eso del MPD. el partido, la línea roja del 14 de... O sea, una No serie era de movimiento partidos. anarquista. Bueno, pero levantaban esa posición. No, ahora que Guido ha creado una fundación para recoger las ideas de su papá, Maximiliano Gómez, el Moreno, se está abriendo de nuevo una discusión en la que, por ejemplo, la capacidad teórica del Moreno era muy limitada. Era un estudioso y hizo un gran esfuerzo, pero era muy limitada. Él llegó a tener un conocimiento general de lo que era el marxismo. Era un tipo práctico que, como la mayoría de la izquierda dominicana, actuaban, era bajo los reflejos de la influencia de la Revolución Cubana, pero no Y porque la Revolución y la Unión Soviética. no. Y algunos grupos que eran pro-chinos también. Pero el problema es que en otros países, mira, la comparación está bien. En otros países hay partidos de orientación marxista, hay partidos comunistas, se llaman, y esos partidos tienen plataforma, tienen propuestas, tienen una visión distinta a los partidos tradicionales del sistema, y participa y han alcanzado el poder, y tú lo has visto todo lo que ha Pero es sucedido. que dada la composición Pero social que nuestra, no es posible. la pregunta que yo te hice de un principio, ¿por qué esos planteamientos no han funcionado? Hay una disgregación.
aquí hay muchos partidos. La izquierda no hay forma de unificarlo. Hay que cada uno de esos dirigentes que se llaman marxistas, que son comunistas, que son revolucionarios, quieren que encabezar un movimiento, pero a la hora de unificarse y formar una propuesta en común nunca se logra. Es que Hay una digregación. es que no pueden hacerlo ¿Por qué? porque desde la lectura del manifiesto comunista se dice que es una pequeña burguesía conservadora y retrógrada la que lo conforma. Ujú. Entonces, con ese tipo de insumo, tú no puedes hablar de propuestas políticas radicales de izquierda, sino que lo que se reduce a oportunismo político. Entonces, mientras la izquierda como conjunto ha fracasado, tú te hablas con todos los supuestos dirigentes de izquierda y ellos te van a decir que han sido exitosos. Primero, porque a través de Peña Gómez eh, han tenido participación como individuo en los gobiernos y les ha ido bien en la corrupción administrativa del Estado Dominicano, y también con el PLD les fue bien, y ahora con el PRM en menor medida, pero como conjunto de ideas para lograr cambio, ellos no han podido hacer nada, pero en términos individuales han sido exitosos. Tú lo buscas a todos, y todos los dirigentes de la izquierda dominicana tienen éxitos personales, tanto en política como a nivel económico. Es decir, que la revolución individual, ellos la hicieron. La que no han hecho es La la revolución social. revolución social. ¿Te das cuenta? Pero fíjate, tú hablas el caso que se ha dado en América Latina, por ejemplo, en el caso de Lula, Lula es pequeño burgués. Pero Lula tiene una tiene su origen, propuesta, la pequeña burguesía. En el caso de Chávez en Venezuela, viene de la pequeña, de la burguesía también, de la y pequeña, tiene una de la propuesta, clase, de la clase media. Fidel Castro era de la clase media, de la clase alta de Cuba. Entonces, pero la Correa en propuesta Ecuador. política, la acción política es Y diferente. llegaron al poder, ejercieron el poder, establecieron un tipo de sistema diferente al sistema tradicional de la democracia representativa. Pero los de aquí te van a decir Pero que hicieron inspirados no eran proletarios, ni era una revolución social, comunista, socialista, eran el pensamiento de izquierda que alcanzó el poder impulsado por dirigentes de clase ¿Crees que te digo una media. cosa? Ah, Fíjate, porque tú descartas la clase media. un militante del Pacoredo fue 8 años presidente en República Dominicana. Sí, sí. Entonces, Pero su en comportamiento, términos, pero espérate, pero, pero él no fue levantando la bandera del Pacoredo, él fue levantando la bandera de un partido conservador y llegó al pero poder te por un digo, partido es lo que te digo, conservador. que entonces en términos individuales han sido exitosos. Ahora, en términos colectivos y de idea de cambio social, eso no lo han cumplido ni podían cumplirlo porque no tenían una propuesta marxista, sino una propuesta anarquista y Entonces aquí oportunista. no hay espacio para una propuesta. No se ha desarrollado todavía. No, fíjate, el último cupé fue tu amigo Guillermo Moreno, Pero Guillermo Moreno no se planteaba un planteamiento de izquierda. pero sí, se le considera un hombre de Un hombre de izquierda, izquierda, sí. y sin embargo, fíjate, es una persona que Conservador. que desde el punto de vista individual tú no puedes decir que es un fracasado. O sea, él no ha fracasado como político. Profesionalmente y políticamente. No es un fracasado. Ahora, en cuanto a las ideas que decía sostener, no hay Es que su coherencia. partido no crece, los Pero partidos ¿cómo va a no crecer? crecen. Pero es que no se identifican, no se relacionan con la sociedad. Entonces, como tú que levantan el pensamiento de diferente, de izquierda, pero esa izquierda no llega a la sociedad. ¿Por qué? Porque Propuesta. no es la persona que lo levanta. No quiero saber si es de origen proletario o de clase media. Es el pensamiento de izquierda que no es. Hay una inconsistencia en que, si se quiere, ha sido incluso en otros niveles sostenida, pero si tú te pones a ver en toda Latinoamérica, los partidos de izquierda han sido poder y han hecho reformas importantes. En el Sí. caso dominicano es que lo que ha habido es una migración desde la izquierda hasta centroizquierda hasta la derecha, continua. Y nadie se siente cómodo en una posición de izquierda, No, claro. exceptuando a Bosch, que mantuvo una posición coherente en ese sentido. Bueno, el caso es que esa ha sido la realidad y la trayectoria de los partidos políticos. Y a pesar de que la Junta Central Electoral ha reconocido a 35 partidos políticos participaron en las elecciones pasadas y algunos Ahora, ninguno levanta. el PRM hizo una propuesta de cambio
pero no una propuesta de izquierda, porque el PRM no es un partido de izquierda, cambio, ni lo hizo tampoco, ni es un partido de izquierda tampoco. pero el El cambio PTC, de donde salió la Fuerza del Pueblo, tampoco es un partido de izquierda. el cambio es una propuesta institucional. Y si tú te pones a ver la propuesta institucional del PRM, eh, es incluso risible, porque cuando tú ves, por ejemplo, el Código Penal que ha sacado el PRM, que tiene mayoría en todos los estamentos de poder de la República Dominicana, si tú dices que esa es la propuesta del PRM, oye, mejor que no. Pero fue consensuada con los partidos políticos. Precisamente decir que no hay cambio, sino Los continuidad. partidos políticos consensuaron. Es lo mismo. Y entonces, Se ponen de acuerdo. hay otra cosa, David, que ahora han surgido una serie de contradicciones y una serie de limitantes y de violaciones evidentes, ¿eh? Tú eres un abogado constitucionalista a la Constitución, y que en este periodo de un año que entre en vigencia, ¿cómo que le dicen ustedes? Un año de vacancia. Es decir, entonces podría aprovecharse para corregir esa falencia que tiene el código. Que el código en sentido general es bueno, porque está tipificando más de 73 delitos que no se contemplaban. Y es bueno, porque actualizado. Además, estamos sustituyendo una ley que tenía 140 y tantos años, 141 años de vigencia. Sí, pero la mecánica jurídica no se aplicó coherentemente en ese código. Y esto en el vacation legend que viene, probablemente vaya en el sentido de que se deben corregir esas falencias y esas posiciones de inconstitucionalidad que tienen, porque con relación al código viejo, el nuevo es una excelencia, Sí. pero conforme al derecho constitucional de hoy, conforme Tiene a que somos un Estado social y democrático de derecho, ahí hay muchas cosas que quedan troncas. El problema es, ¿tú crees que el Tribunal Constitucional tiene la fuerza moral como para enmendar esto? Sobre todo que ha tomado algunas medidas que son realmente, que la gente no se explica, que al amparo de la Constitución evidentemente son discriminatorias. ¿Qué tú opinas del Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional actual es un tribunal que va en franco retroceso. Sí, claro. Las decisiones que se toman en ese alto tribunal, Pueden ser, son muy cuestionadas, aunque son realmente... hay una revisión retrospectiva de avance que ese tribunal había logrado. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no se pueden apelar. No hay un mecanismo, porque el Tribunal Constitucional tiene derecho a fallar también en ese caso. Bueno, esa es una discusión que se hace, pero Tú eres experto el constitucionalista. problema que tiene el Tribunal Constitucional en la actualidad es que se ha judicializado. Es decir, ha sido llenado de jueces que vienen del Poder Judicial, y entonces las falencias que ya La arrastran. la han arrastrado hacia ese órgano y prácticamente lo han hecho inoperante. Sí, bueno, realmente el tema es ampliamente O importante. lo han convertido en una segunda suprema que lo que está es homologando Lo que- en lo- lo que hace la Suprema. Pero en esencia no está cumpliendo el rol No. que está llamado, Mm. que es velar por el cumplimiento estricto de lo que establece la Constitución. Fíjate, si lo ponemos en términos de lo que hace el derecho constitucional de Estados Unidos, en Estados Unidos las reformas al sistema no la produce el Congreso, ni la produce el Ejecutivo, sino que son los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Se esperaba que el Tribunal Constitucional, de manera institucional, hiciera lo que se llama el cambio fragmentario hacia la institucionalización. Está haciendo exactamente lo contrario. Pero eso está establecido en la ley que dio origen al Tribunal Y Constitucional. el El mandato constitucional. y el intérprete
de la Constitución es el Tribunal Constitucional, pero esa interpretación tiene que ser para lograr que se aplique el contenido de la Constitución, porque había una discusión de si la Constitución es poesía o si es una ley de carácter obligatorio. Entonces, quien tiene que hacerla obligatoria es el Tribunal Constitucional. Y solamente con los desacatos, nadie ha acatado, el gobierno no ha acatado nunca una sentencia de Tribunal Constitucional. Ahí tú tienes, entonces se pensaba que se iba a fortalecer eso. Y ahora Evidentemente es una debilidad. Vamos a una pausa y regresamos con esta interesante conversación con el doctor David Laos.